Imagina un deseo tan poderoso que, cuanto más lo satisfaces, más te consume. El placer, esa chispa que nos impulsa y nos da momentos de éxtasis, tiene también un lado oscuro. Desde los antiguos filósofos que advertían sobre el peligro de la indulgencia, hasta los estudios científicos actuales que muestran cómo el placer desmedido altera el cerebro, nos encontramos ante una paradoja. Aquello que nos da alegría puede arrastrarnos hacia la autodestrucción. ¿Qué sucede cuando el placer se convierte en obsesión? ¿Qué precio pagamos al perseguirlo sin límites? En este video exploraremos cómo algo tan tentador puede destruirnos desde adentro. El placer ha sido una de las fuerzas más fascinantes y complejas de la experiencia humana. Es un impulso primordial que nos mueve, nos motiva y en muchas ocasiones nos define. Desde el deseo de satisfacción física hasta el anhelo de logro, reconocimiento y euforia, el placer se entrelaza en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, los filósofos, psicólogos y científicos han advertido durante siglos sobre un lado oscuro de esta búsqueda del placer, uno que puede conducirnos no solo al dolor y la insatisfacción, sino también a la destrucción. El placer es en sí mismo un fenómeno ambivalente. Puede llevarnos tanto a la satisfacción como a la decadencia. Aristóteles, en su concepto de eudaimonía, distinguía entre placeres bajos y altos, señalando que la verdadera felicidad no reside en el placer efímero, sino en la virtud y en una vida de equilibrio. Para Aristóteles, la moderación era clave. Un exceso de placer, decía, nos vuelve dependientes de él, haciendo que nuestras almas se degraden y alejándonos de una vida plena. El placer hedonista, en cambio, nos somete a la dictadura de los deseos pasajeros, minando nuestro autocontrol y reduciendo nuestra capacidad para tomar decisiones prudentes. Siglos después, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, desarrolló la teoría del principio de placer. Según Freud, el principio de placer es una de las fuerzas fundamentales que rigen la mente humana. Busca reducir las tensiones y llevarnos a la satisfacción inmediata. Sin embargo, Freud advertía que este impulso, si no es equilibrado por el principio de realidad, que nos obliga a aceptar las limitaciones y las frustraciones del mundo externo, puede ser destructivo. La búsqueda incesante de satisfacción nos hace olvidar las consecuencias de nuestros actos y puede conducir a un desequilibrio en la psique que Freud denominó pulsión de muerte, una fuerza que impulsa al ser humano hacia el autosabotaje y la destrucción. Esta idea de la autodestrucción vinculada al placer también fue explorada por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, quien veía el deseo y la satisfacción como una trampa interminable. Para Schopenhauer, la vida humana está marcada por una constante alternancia entre el deseo y la frustración, y cada placer momentáneo es rápidamente seguido por un nuevo deseo, que lleva a una insatisfacción perpetua. En su obra, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer sostiene que el placer no es más que una tregua temporal en el interminable sufrimiento de la existencia, y que la verdadera sabiduría reside en el rechazo de los deseos y en la negación de la voluntad. Para él, cuanto más perseguimos el placer, más atrapados estamos en la miseria de querer y nunca poder alcanzar una paz auténtica. El placer también ha sido analizado desde una perspectiva neurológica. En estudios contemporáneos sobre el cerebro, los científicos han descubierto cómo el placer activa circuitos específicos en el sistema de recompensa, especialmente a través de la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con la motivación y el placer. Este sistema de recompensa se activa cuando comemos, logramos un objetivo o experimentamos un éxito social, creando una sensación de satisfacción que refuerza el comportamiento. Sin embargo,
Este mismo sistema también es susceptible al abuso. Cuando se activa de manera frecuente e intensa, como ocurre con las drogas, el juego compulsivo o el consumo excesivo de redes sociales, el cerebro comienza a volverse insensible al placer natural, necesitando estímulos cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Este fenómeno, conocido como tolerancia, lleva al individuo a un ciclo de búsqueda incesante de placer, donde el mismo acto que alguna vez produjo alegría se convierte en una trampa que exige más y más, sin ofrecer nunca una satisfacción verdadera. La investigación científica respalda la antigua advertencia de Aristóteles sobre los peligros del placer excesivo. La neuroadaptación, el proceso por el cual el cerebro se adapta a los estímulos placenteros, hace que el placer, cuando se busca en exceso, termine erosionando la capacidad de la persona para disfrutar de los placeres simples y naturales de la vida. Este fenómeno puede observarse en personas que desarrollan adicciones, quienes se ven atrapadas en un ciclo de búsqueda compulsiva de placer que gradualmente consume sus vidas. Al final, el placer, lejos de traerles satisfacción, los lleva a la desesperación, la dependencia y, en muchos casos, a la pérdida de la autonomía. La psicología moderna también ha explorado el placer desde una perspectiva de motivación y bienestar. En la teoría de la autodeterminación de los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, se sugiere que los seres humanos experimentan una satisfacción duradera cuando persiguen metas que están alineadas con sus valores personales, en lugar de objetivos meramente hedonistas. Según esta teoría, el placer inmediato y superficial, como la fama o el dinero, ofrece una gratificación breve y efímera, mientras que los logros basados en el crecimiento personal, la autonomía y la conexión con otros producen una satisfacción más duradera. Los estudios de Deci y Ryan indican que las personas que buscan constantemente placeres externos, sin un propósito real o sin desarrollo personal, terminan sintiéndose vacías y alienadas, mientras que aquellas que se centran en objetivos más profundos y significativos experimentan un mayor bienestar y sentido de vida. Además, filósofos modernos como Albert Camus y Jean-Paul Sartre también analizaron la búsqueda del placer como una distracción de la angustia existencial. Camus, en El mito de Sísifo, describió la vida como esencialmente absurda, sin propósito ni dirección. La búsqueda de placer, para él, es a menudo una forma de evitar el enfrentamiento directo con la falta de sentido de la existencia. En lugar de buscar placeres transitorios, Camus sugirió que la verdadera libertad y satisfacción vienen de aceptar el absurdo de la vida y encontrar alegría en la simple resistencia ante el sinsentido. Sartre, por su parte, consideraba que el placer no puede sustituir la auténtica búsqueda de la libertad y la responsabilidad. La dependencia del placer nos aleja de nuestra responsabilidad de crear un sentido propio en la vida y nos atrapa en una existencia vacía y sin propósito. Hay un aspecto aún más oscuro en la relación entre el placer y el sufrimiento. Cuando el placer se convierte en un sustituto de la felicidad auténtica, puede llevar a una vida carente de significado. Viktor Frankl, psicólogo y sobreviviente del Holocausto, señaló que el sufrimiento puede ser soportable si tiene un propósito, pero el placer sin propósito nos deja vacíos. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl argumenta que los seres humanos necesitan un propósito para poder soportar los desafíos de la vida y que la búsqueda del placer por sí misma es insuficiente. Para Frankl, la verdadera realización proviene de encontrar un sentido en la vida, no de perseguir placeres efímeros. El placer, cuando se convierte en el objetivo último, puede llevarnos a la autodestrucción, a la pérdida de sentido y a una vida marcada por la insatisfacción. Las personas que buscan únicamente el placer tienden a caer en una espiral de ansiedad, frustración y vacío,
como han señalado numerosos estudios psicológicos. Esta paradoja se puede observar en el fenómeno moderno de la hedonía y la anedonia. El hedonista busca el placer como única fuente de valor, pero con el tiempo pierde la capacidad de disfrutar de cualquier cosa, incluso de aquellos placeres que antes lo satisfacían. La anedonia es el resultado extremo de este proceso, una incapacidad para experimentar placer o satisfacción en actividades que antes eran placenteras. Esta condición es común en personas con adicciones y en quienes persiguen el placer de manera obsesiva, y representa la culminación del ciclo destructivo del placer. Cuando el placer se convierte en el único propósito de la vida y el cerebro ya no puede responder adecuadamente a los estímulos, la persona se encuentra atrapada en una existencia vacía y carente de sentido. Así, el placer puede ser tanto un aliado como un enemigo. Es un reflejo de nuestras aspiraciones y deseos más profundos, pero cuando nos consume y se convierte en una obsesión, perdemos el control y nos volvemos esclavos de nuestra propia búsqueda. Como bien advirtieron los antiguos filósofos y los estudios contemporáneos, la persecución ciega del placer puede llevarnos a la autodestrucción, a un estado en el que, paradójicamente, ya no encontramos satisfacción en nada. El placer tiene el poder de iluminar nuestros días, pero también de dejarnos vacíos cuando se vuelve el único propósito de nuestra vida. Nos volvemos prisioneros de una búsqueda sin fin, de un ciclo que consume cada vez más, hasta que incluso la satisfacción se vuelve inalcanzable. Tal vez, como sugieren los filósofos y científicos, la clave no está en evitar el placer, sino en aprender a ponerle límites, en mantenerlo en equilibrio. Porque, al final, cuando el placer se convierte en nuestra única razón, lo que sigue es un vacío imposible de llenar. La pregunta es, ¿podemos detenernos antes de que sea demasiado tarde?